Buenas noches, compañeros. Me da gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Como ya pudieron observar en el grupo, el día de hoy nuevamente me toca estar con ustedes debido a un inconveniente familiar que tuvo el licenciado Efraín Berganza, que en su momento les va a estar explicando. Vamos a dar unos minutos para que todos se puedan incorporar. Mientras tanto, les agradecería si me pudieran poner en los comentarios si me escuchan de forma clara y logran visualizar de forma adecuada la presentación. En caso de que llegara a haber algún inconveniente como la otra vez, ya saben, vamos a transmitir en la cámara y como ustedes ya tienen el material, vamos a ir de la mano en la transmisión. Pero esperamos que el día de hoy no haya ningún inconveniente y puedan visualizar la presentación sin ningún problema. Buenas noches a todos los que ya se reportaron ahí a través del grupo a través del chat de esta videollamada. Como les digo, les repito, vamos a dar unos 2 minutitos, 3 minutitos a que se incorporen más personas y vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bueno, compañeros, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Me comentan si logran visualizar nuevamente bien la presentación. Yo veo varios mensajes que sí, pero de igual forma, si alguien tiene problemas para verla, ya saben que lo compartimos a través de este grupo de Facebook y a través del grupo de WhatsApp que utilizamos a efectos de esta clase. También les recuerdo y les remarco que si alguien tiene alguna duda respecto a los temas que vayamos viendo, es importante que pregunten en este momento. Como yo también ya les comenté, pueden hacerlo a través de mensaje a mi persona o por medio de Javier, pero lo mejor es que solventemos todas esas dudas de una vez para poder entender e ir de la mano con esta cátedra. Buenas noches a todos, buenas noches Abraham, buenas noches Carla, Adela, buenas noches. Bueno, vamos a recordar, la clase de hoy va a tratar sobre el derecho procesal administrativo y nos vamos a centrar en una de las vías del derecho procesal administrativo. Como anteriormente yo les había indicado, en el derecho procesal administrativo existen tres vías. La primera de ellas, la vía administrativa, que se resume en el procedimiento administrativo. La segunda, la vía judicial, que ahí platicamos del proceso contencioso administrativo y el juicio de cuentas. Y la vía constitucional, que es la defensa del orden constitucional a través de lo que nos establece la Constitución y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Y el día de hoy nos vamos a centrar en esta primera vía, que es la vía administrativa. Y como ustedes pueden visualizar en la imagen, pusimos el Palacio Nacional ya que representa a la administración pública en general.
En la vía judicial, el Palacio de Justicia, ya que se lleva a cabo a través de los órganos jurisdiccionales, y en la vía constitucional, la Corte de Constitucionalidad, ya que es a través de ella que se defiende el orden constitucional. Bueno, entonces entramos en materia. Hay temas que los vamos a ver de forma rápida, ya que los vimos en la clase anterior y ustedes ya los vieron en su momento en cursos anteriores. Y vamos a iniciar con el procedimiento administrativo, que como les digo es la primer vía, la vía administrativa. Y del procedimiento administrativo vamos a definir lo primero, que hay procedimiento administrativo general y hay procedimiento administrativo especial. ¿Cuál es cada uno de ellos? El procedimiento administrativo general es el que está regulado en la Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-96, y es el que va a regular todas esas instituciones que no tienen su propia normativa respecto a los procedimientos administrativos. Va a regular los ministerios, las entidades autónomas, descentralizadas. Y el procedimiento administrativo especial es el regulado en demás leyes de carácter administrativo. Como por ejemplo, les indicaba anteriormente, la ley de la Universidad de San Carlos regula procedimientos específicos con determinados plazos, con determinados medios de impugnación, con determinados tipos de resoluciones que son diferentes a lo que nos regula la ley de lo contencioso administrativo en el procedimiento administrativo general. Hasta aquí pregunto, ¿estamos claros? Estamos viendo vía administrativa, que es el procedimiento administrativo, el cual se clasifica en procedimiento administrativo general y procedimiento administrativo especial. ¿Me confirman si estamos claros o si hay alguna duda al respecto? Bueno, Fernando ya dijo que todo claro, igual Dani. Si hay alguna duda, pónganlo ahí en el chat y con gusto la vamos a responder. Me preocupa cuando no hay dudas, no sé si entendieron muy bien o no entendieron nada. Esperemos que lo primero, ¿verdad? Vamos con la segunda clasificación, y en la segunda clasificación encontramos que el procedimiento administrativo puede ser sin recurso y con recurso. Y la diapositiva nos indica que el procedimiento administrativo sin recurso lo encontramos regulado del artículo 1 al artículo 6 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y el procedimiento administrativo con recurso del artículo 7 al artículo 17 bis del mismo cuerpo legal. ¿Cuál es la diferencia de ambos? El procedimiento administrativo sin recurso es aquel procedimiento administrativo que se da sin que el administrado plantee un recurso, un medio de impugnación a la resolución dictada por el órgano administrativo. Es decir, que el órgano administrativo emite su resolución y el administrado, al estar de acuerdo con la misma, no plantea ningún medio de impugnación en contra de esa resolución, ya sea porque esté de acuerdo o porque no planteó el recurso en el momento que debía, se le pasó el plazo para plantear el recurso. Entonces va a concluir ese procedimiento administrativo sin que haya un recurso. Ese es el procedimiento administrativo sin recurso. Y el procedimiento administrativo con recurso es aquel procedimiento administrativo en donde el administrado ejerce esos medios de impugnación en contra de la resolución dictada por el órgano administrativo. Es decir, que se emite una resolución del procedimiento administrativo y el administrado, al no estar de acuerdo, presenta cualquiera de los dos medios de impugnación que regula la Ley de lo Contencioso Administrativo, que vamos a ver más adelante. En resumen, se puede clasificar en procedimiento administrativo general y especial, y en procedimiento administrativo sin recurso y con recurso.
Si en el examen les pedimos desarrollar las dos clasificaciones del procedimiento administrativo, recuerden, procedimiento administrativo general, que es el procedimiento regulado en la Ley de lo Contencioso Administrativo, y el procedimiento administrativo especial, que es el que está regulado en demás cuerpos legales. Y procedimiento sin recurso, que no se plantea ningún medio de impugnación, y con recurso, que dentro del procedimiento obran medios de impugnación. Me pregunta García Josué si todo procedimiento administrativo es independiente, es decir, que se aplica también a servicios públicos. Miren, se aplica a todo para que haya un procedimiento administrativo debe de estar regulado en una norma, ya que la competencia del órgano para conocer determinada situación la va a determinar la norma. Si no hay una norma que determine alguna competencia, el órgano administrativo no tiene ni siquiera la facultad de conocer determinado asunto. Sí son independientes, pero van a depender, son independientes en cuanto a otros procedimientos, pero van a depender de que exista previamente una norma que lo regule. Bueno, hasta el momento creo que todo claro. Adela indica nuevamente que todo claro. Si alguien tiene dudas, recuerden, es importante que pregunten. Y vamos a darles una definición de qué es el procedimiento administrativo. Pregunta de examen, recuerden que se los estamos diciendo. De verdad que si no responden esta, estamos graves. Pero el procedimiento administrativo lo podemos definir como una serie de pasos o etapas ordenadas y concatenadas que rigen la actuación de los órganos administrativos con el propósito de emitir una resolución administrativa de fondo sobre un asunto determinado que se encuentre bajo su conocimiento en el ámbito de su competencia. Aquí está, hay un pequeño error en la diapositiva que vamos a corregir, pero se refiere al ámbito de su competencia. Disculpen el error. De igual forma, esta diapositiva esta definición ya la habíamos compartido en la diapositiva anterior. Pero hay que hacer esa corrección de competencia. Y creo que esta definición es bastante clara, ¿verdad? Que es esa serie de etapas ordenadas que rigen la forma en que debe actuar el órgano administrativo al momento de emitir una resolución de fondo. ¿A qué nos referimos con resolución de fondo? Una resolución respecto al asunto determinado que se está tratando. Y dice que bajo el conocimiento del ámbito de su competencia, es decir, lo que les decía anteriormente, que el órgano para emitir dicha resolución y llevar a cabo ese procedimiento administrativo debe de tener competencia que todos conocemos ya por derecho administrativo 1 y 2, que la competencia la va a determinar la ley. ¿Todo claro hasta el momento con qué es el procedimiento administrativo? Me pregunta Daniel Reyes. Buena pregunta, vamos a desarrollar eso detenidamente en esta misma presentación, pero me pregunta que si únicamente el recurso de reposición y revocatoria pueden plantearse en el procedimiento administrativo común, que es el que estamos viendo regulado en la ley de lo contencioso administrativo, sí, únicamente los recursos de reposición y revocatoria, que en breve vamos a ver cuál es la diferencia y ante quién se plantea cada uno de ellos. Pero en el procedimiento administrativo especial hay otros recursos que pueden regularse. Por ejemplo, en el caso de la ley orgánica de la Universidad de San Carlos, no estoy seguro, sería de que lo verificáramos, pero creo que regula el procedimiento del recurso de revisión. Entonces sí va a depender mucho de qué procedimiento administrativo estemos hablando. En el caso del procedimiento administrativo general, únicamente reposición y revocatoria. El especial puede regular cualquier otro medio de impugnación siempre y cuando la ley de la materia lo determine.
Exacto, Liliana, excelente, me entendió perfectamente. Bueno, si no hay más dudas, yo estoy viendo sus comentarios. Si no hay más dudas, vamos a continuar. De igual forma, sigo viéndolos por si haya que regresar a alguna diapositiva, yo voy a estar al pendiente. ¿Y cuál es la finalidad del procedimiento administrativo? Pregunta de examen. Recuerden que se los estamos diciendo. La finalidad del procedimiento administrativo es obtener una resolución administrativa de fondo. ¿A qué nos referimos con resolución administrativa de fondo? Que decida respecto a esa solicitud, a ese planteamiento por parte del administrado. No únicamente van a ser resoluciones que den trámite a la solicitud del administrado, sino que lo que buscamos es esa resolución de fondo, que otorgue o no ese permiso, que sancione o no a determinada persona. Todas esas resoluciones van a tocar el fondo del asunto. Y nos establece la diapositiva que sobre un asunto determinado que se encuentra bajo el conocimiento del órgano competente. Regresamos a lo mismo. Ese asunto determinado debe de someterse a un órgano competente. Usted no va a ir a pedir una licencia de construcción a la Policía Nacional Civil, ¿verdad? No, no le compete a ellos determinar esas situaciones. Entonces ese órgano no podría ni conocer la Policía Nacional Civil su solicitud. Debe de plantearla ante el órgano competente. Bueno, les repito, pregunta de examen. En el examen les pueden poner, el licenciado Efraín pregunta a veces bastante directo, entonces les pueden poner cuál es la finalidad del procedimiento administrativo. Aquí lo tienen de forma clara. Obtener o emitir, que se emita una resolución administrativa de fondo. Esa es la finalidad. O les pueden poner la definición, ¿verdad? Y que ustedes consignen la palabra, que sería la finalidad del procedimiento administrativo. ¿Estamos claros hasta el momento? Sigo leyendo sus comentarios. Bueno, buenas noches a las personas que se acaban de incorporar. Bueno, yo sigo leyendo, compañeros. Me preocupa que no hayan dudas. Espero que sea porque esté todo claro, ¿verdad? Pero si les da pena preguntar aquí, pueden hacerlo a través de Javier o a través del grupo de WhatsApp o a través de cualquier medio que tengan al alcance, ¿verdad? No se queden con las dudas, eso sí se los digo, porque este procedimiento es muy importante, es poner en práctica todo eso que vimos en Derecho Administrativo 1 y 2. Entonces, créanme que lo van a ejercer mucho en su profesión, no únicamente como abogados, sino que también como administrados, ¿verdad? ¿A qué se refiere el fondo del asunto? El fondo del asunto se refiere a que esas resoluciones del órgano administrativo no van a ser superficiales, no van a resolver únicamente que se admite a trámite algún procedimiento, alguna solicitud, sino que van a entrar a conocer el objetivo, el sentido, si procede o no esa solicitud que está haciendo el administrado. Van a adentrarse en esa petición y van a analizar de forma jurídica principalmente y de forma muy detallada esa resolución para emitir esa solicitud para emitir una resolución, primero que sea pegada a la norma jurídica y segundo que sea una resolución que sea correcta y no perjudique al administrado, ¿verdad? Un ejemplo, me pregunta la misma persona de la resolución de fondo. Por ejemplo, usted solicita al Ministerio de Gobernación un permiso para celebrar un bingo, ¿verdad? Usted va a presentar esa solicitud y una resolución de trámite sería, bueno, el Ministerio de Gobernación admite para su trámite la presente solicitud presentada por Julio Armando Contreras Lino. Esa es una simple resolución de trámite. Eso no estamos buscando con el procedimiento administrativo. Estamos buscando
que el órgano administrativo se adentre en esa solicitud y verifique si la solicitud viene acompañada de los requisitos legales, si es una solicitud que no va a contravenir al orden público, que no va a generar conflicto, no va a generar daño al bien común. A eso se refiere con la resolución de fondo. Sería esa resolución analizando la situación concreta. De nada, Julio, estamos a la orden. Y vamos a definir qué es la ley de lo contencioso administrativo. Si les preguntan en el examen, es el instrumento legal creado con el objeto de estructurar el procedimiento y proceso administrativo, garantizando los derechos de los administrados, asegurándoles una efectiva tutela administrativa y jurisdiccional en todos los actos de la administración pública, es la ley de lo contencioso administrativo. En esta definición nos vamos a detener. Primero que la finalidad, fue creado, la finalidad de la ley de lo contencioso administrativo es estructurar el procedimiento y proceso administrativo. ¿Por qué el procedimiento y proceso administrativo? Porque la ley de lo contencioso administrativo regula tanto la vía administrativa, que es el procedimiento, y regula la vía judicial, que es el proceso administrativo. Entonces, en esta ley se regula la vía administrativa y la vía judicial. La vía constitucional la vamos a ver en su momento, la ley de amparo y algunas normas establecidas en nuestra Constitución. Y dice que busca garantizar los derechos de los administrados, asegurándoles una efectiva tutela administrativa. Es decir, que esta ley va a proteger al administrado, va a tutelar al administrado. ¿Y de qué lo va a proteger o qué va a salvaguardar? Que tanto el órgano administrativo como el órgano jurisdiccional apegue todos esos actos de la administración pública a lo que establece el ordenamiento jurídico. ¿Y qué establece el ordenamiento jurídico? Que los actos deben de ir apegados a la ley, al principio de legalidad, al principio de juridicidad y demás principios que en el caso del procedimiento vamos a ver a continuación. ¿Todo claro hasta el momento? ¿Qué es la ley? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué va a garantizar? ¿Qué garantiza la ley de lo contencioso administrativo? Asegura una efectiva tutela administrativa y jurisdiccional en todos los actos de la administración pública. Pregunta de examen, ahí se recuerdan que les estamos diciendo. Bueno, creo que no hay dudas, de igual forma sigo al pendiente de sus mensajes. Y ya al definir estas situaciones y tener todo claro esto, vamos a remitirnos a la ley que, como ya les indiqué, en esta primera parte va a regular la vía administrativa, específicamente esta ley, el procedimiento administrativo general. Sí, me pregunta Liliana, yo creo que ya lo habíamos indicado en la clase anterior, pero sí, efectivamente, para acudir a la vía judicial debemos de dar por agotada la vía administrativa, si no, no se tienen los presupuestos legales que nos permitan avanzar a la vía judicial, ¿verdad? Pero sí, debemos de agotar primeramente esta vía administrativa. Bueno, entonces quizás lo sientan un poco cargados, a mí no me costaría nada venir solo a explicar cada uno de los artículos, pero estoy casi seguro que algunos pocos fueron los que leyeron la ley, ¿verdad? Les habíamos indicado que la leyeran, pero entendemos también que cada quien tiene sus compromisos, ¿verdad? Entonces vamos a tomarnos el tiempo de leer estos artículos y remarcar determinadas situaciones correspondientes a los mismos. Como ustedes van a poder ver, hay algunas cosas marcadas en rojo para sobresalir, hay algunas cosas que las pusimos en negrita y obviamente lo hicimos por algo, ¿verdad? Entonces debemos de concentrarnos en eso. También les digo de una vez que no nos va a dar tiempo de aquí a las 8, entonces seguramente en otra sesión vamos a concluir esta presentación, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio. El artículo 1
de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, como ya lo habíamos visto anteriormente, y al igual que el 28 constitucional, regula el derecho de petición. Y nos establece que las peticiones que se dirijan a los funcionarios o empleados de la administración pública deberán ser resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. Lo primero que nos indica es que para atender esas solicitudes, resolverlas y notificarlas, el órgano administrativo, a partir de que ya concluyó el procedimiento, debe de hacerlo en un plazo de 30 días. Debe de darnos una respuesta en un plazo de 30 días. Y nos establece que el órgano administrativo que reciba la petición, al darle trámite, deberá señalar las diligencias que se realizarán para la formación del expediente. Y esto se refiere a que el órgano administrativo debe de ordenar, va muy relacionado con el principio de oficiosidad, que se realicen determinadas diligencias para poder resolver la petición del administrado. Diligencias que vamos a ver más adelante en esta misma ley, ¿verdad? Les adelanto, por ejemplo, en algunos casos le va a correr audiencia a la Procuraduría General de la Nación, le va a correr audiencia a determinados expertos para poder determinar si efectivamente procede o no afectar algún bien o derecho el autorizar algo, ¿verdad? Pero esas diligencias las vamos a ver más adelante. Y también nos indican que al realizarse la última de ellas, las actuaciones estarán en estado de resolver. Estamos marcando estado de resolver, ya vamos a definir qué es estado de resolver para el efecto del ordenado en el párrafo precedente, es decir, el párrafo que está anterior. Los órganos administrativos deberán elaborar y mantener un listado de requisitos que los particulares deberán cumplir en las solicitudes que formulen. Esto es bien importante. Cada órgano administrativo va a tener ese listado y va a proporcionarlo a quien lo solicite de los requisitos que debe de tener cierta solicitud de cada persona. Obviamente, como tratan diferentes materias, diferentes aspectos, esas solicitudes deben de cumplir con requisitos totalmente diferentes. Entonces, el Estado debe proporcionar al administrado ese listado que va a contener los requisitos que debe tener esa solicitud de parte del administrado. Y también nos establece que las peticiones que se planteen ante el órgano de la administración pública se harán ante la autoridad que tenga competencia para conocer y resolver. Regresamos a lo mismo. Yo no puedo plantear una petición a un órgano administrativo que no le compete conocer. Sería algo ilegal y también sería algo fuera del ordenamiento jurídico que el órgano administrativo resuelva dicha petición. Pero lo más seguro es que ni siquiera entren a conocer, ¿verdad? Y establece que cuando se haga por escrito, la dependencia anotará día y hora de la presentación. ¿Por qué es importante que el órgano administrativo anote el día y la hora de la presentación de esta solicitud? Para salvaguardar el plazo de 30 días que establece el primer párrafo de este artículo, para establecer en qué momento exacto se está realizando la solicitud y se respete el plazo que está regulado en este primer párrafo de dicho artículo. Y aquí les pongo, esto no es parte del artículo, pero les pongo la definición de estado de resolver. Y el estado de resolver es el estado en que se encuentra un expediente cuando ya se han practicado todas las diligencias ordenadas por el órgano administrativo en su providencia de trámite, es decir, que ya solo se encuentra pendiente de la resolución. Y aquí hasta abajo les coloco, ahorita lo van a poder visualizar, que deben de relacionar dicho artículo con el artículo 28 constitucional. Vayan a su constitución y le ponen artículo 1 de la ley de lo contencioso administrativo y a su ley de lo contencioso administrativo artículo
28 constitucional. Vamos a leer preguntas. El proceso administrativo se utiliza, bueno, hasta el momento no hay otra pregunta. Estamos todo claro. El derecho de petición, este ya lo habíamos visto y su relación con el 28 constitucional. Vamos a continuar al ¿qué es estado resolver? Les preguntan en el examen, ¿qué es estado resolver? Es el estado en que se encuentra un expediente cuando ya se han practicado todas las diligencias ordenadas por el órgano administrativo. Es decir, que ya solo se encuentra pendiente de la resolución. Ya concluyó todas las diligencias, ya cada una, ya el administrado presentó su solicitud, ya se le corrió audiencia a los órganos que se les debe correr audiencia. Y ya solo se está pendiente la resolución final. Ese es el estado resolver. Artículo 2, también ya lo vimos, pero vamos a remarcar. No, me preguntan aquí que por qué indiqué principio de oficiosidad en el inciso 2. Los principios, en el párrafo 2, los principios los vamos a ver, es lo que toca ahorita, pero solo les hacía el comentario de que el hecho de que el órgano administrativo deberá de señalar las diligencias establece que debe hacerlo, no establece el artículo que debe hacer a solicitud de parte de las diligencias, no. La ley nos establece que debe darle trámite, deberá señalar las diligencias que se deban practicar. Esto quiere decir que deben de hacerlo de oficio y va muy estrechamente relacionado. De hecho, pueden marcar ahí principio de oficiosidad en ese párrafo con los principios regulados en el artículo 2. El artículo 2 nos indica principios. Los expedientes administrativos deberán de impulsarse de oficio. Primer principio. Se formalizarán por escrito, observándose el derecho de defensa, derecho constitucional, marquen ahí en qué artículo está el derecho constitucional de defensa, y asegurando la celeridad, sencillez y eficacia del trámite. La actuación administrativa será gratuita. Ya vimos en la clase anterior que yo les pude compartir cada uno de estos principios, pero impulso de oficio es de que iniciado el procedimiento administrativo, el órgano administrativo debe de continuar con las diligencias sin requerimiento de parte para que avance el procedimiento administrativo. Se formularán por escrito, tanto las solicitudes como las resoluciones del órgano administrativo van a formar un expediente administrativo y debe de quedar constancia del mismo por escrito. Observar el derecho de defensa, ya que las personas pueden aportar algunas cosas para al momento de hacer una solicitud, y también tienen la facultad de impugnar cuando la resolución dictada por el órgano administrativo no le beneficia o considera usted que está vulnerando alguno de sus derechos. Celeridad es algo rápido, debe de fluir, debe de ser rápido. Sencillez, ya les habíamos explicado también que el trámite no debe de ser complicado, ¿verdad? No debe ser un trámite engorroso, no debe ser un trámite que dificulte que la persona obtenga determinado derecho. ¿Y por qué el principio de sencillez? Porque esto no va dirigido únicamente para un abogado. Cualquier administrado puede ir a hacer una solicitud, y obviamente hay personas que no van a manejar la ley de lo contencioso administrativo, no van a manejar la ley orgánica del USAC, no van a manejar el código municipal, no van a manejar la ley de la Policía Nacional Civil, no van a manejar todas esas leyes. Entonces el trámite debe de ser sencillo, ya que toda persona tendría que poder realizarlo. Y eficacia del trámite se refiere a que debe ser un trámite que ataque de forma directa y que vaya dirigido a resolver un problema determinado. Un ejemplo, usted solicita una cita en el IX, ¿verdad? El trámite, para que sea eficaz esa cita en el IX, le deben de dar la cita lo más pronto posible, ya que usted está padeciendo alguna enfermedad. Pero ¿qué sucede? Que hay veces que dan la cita ya que se murió la persona, ¿verdad? Entonces le están dando la cita a un muerto. ¿Y cree usted que hubo eficacia en ese trámite? No. Y eso es lo que debe procurar todo procedimiento administrativo, que sea eficaz y que atienda a esas solicitudes de los administrados. Y actuación administrativa será gratuita.
Esto hay que remarcarlo, debe de ser gratuita y aquí muchas veces contribuimos a las malas prácticas, tanto el administrador como el administrado, porque hay, o sea, a usted ningún administrador, ningún funcionario o empleado público le puede solicitar alguna cantidad de dinero para realizar un trámite, pero tampoco usted debe de andar ofreciendo que a veces ustedes oyen, yo agilicé mi trámite porque le pagué a no sé quién. No, es tanto mala práctica del órgano administrativo, del funcionario y empleado público, como del administrado que se está prestando para esa situación. Debemos de eliminar esas malas prácticas. ¿Por qué? Porque no nos beneficiamos, o sea, nos beneficiamos pero afectando a otras personas, no respetando el orden, no respetando que una persona solicitó algo antes que ustedes. Entonces, esas malas prácticas debemos de erradicarlas. Artículo 3. Forma. Importante, leamos con atención, leamos, les digo, porque tienen que ir leyendo de la mano conmigo, no solo yo estar hablando aquí, que ustedes no pongan atención, ¿verdad? Bueno, sigo leyendo sus mensajes, la verdad no veo mayor duda, pero sigo al pendiente. Cualquier cosa me mandan ahí un mensajito. Y la forma lo que establece es que las resoluciones administrativas serán emitidas por la autoridad competente. Miren cuánto remarca esto la ley, que ese procedimiento administrativo debe de conocerlo y resolverlo una autoridad competente, no nadie más, con cita de las normas legales o reglamentarias en que se fundamenten. Lo primero es que, aquí detengámonos, esa resolución administrativa debe de tener la cita de ley y las normas legales o reglamentarias que las fundamentan. Es prohibido tomar, miren, se lo remarco en rojo, tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal. ¿A qué nos referimos con esto? En que muchas veces el administrado quiere basar su resolución o justificar que tomó una decisión simplemente porque hubo un dictamen emitido por algún órgano de asesoría técnico legal. ¿Qué nos referimos con asesoría técnica? Esos peritos en determinada materia. Por ejemplo, ¿verdad? La construcción de un paso de desnivel, obviamente deben de haber dictámenes de parte de ingenieros ambientales, de ingenieros civiles que van a determinar si efectivamente es factible realizar determinada obra, ¿verdad? Dictamen legal es el que realiza un abogado respecto a la procedencia legal de determinada decisión o no. Lo que nos indica esta ley que no se puede tomar esa resolución, es ese dictamen como la resolución. ¿Por qué? Porque ese asesor técnico legal no tiene competencia. ¿Quién tiene la competencia? El órgano administrativo a través del funcionario público que le ejerce en determinado momento, ¿verdad? Pero la decisión no va a ser ese dictamen técnico o jurídico que emita algún profesional, algún perito o algún abogado, ¿verdad? La decisión la va a tomar en el ejercicio de la competencia el funcionario público, el órgano administrativo. ¿Estamos claros en eso? Quiero ser bien enfático en eso porque muchas veces los funcionarios públicos se quieren justificar indicando que mi asesor me dijo que así lo hiciera. No, ¿acaso el asesor tiene competencia? Es cierto que por eso muchas veces a mí me han hecho el comentario a veces de miren, es que al final el asesor fue el que le dijo. Pero ¿de quién es responsabilidad de asesorarse de una buena manera? De uno como empleado o funcionario público. Si usted contrata a su amigo que era un bruto para estudiar, ya es irresponsabilidad suyo y haberlo contratado a él, ¿verdad? O sea, usted tiene la responsabilidad de asesorarse de personas probas, de personas que ejerzan de buena manera su determinada materia técnica o legal, ¿verdad? ¿Estamos claros con esto? Quiero ser bien enfático con esto, que no hayan dudas al respecto. Ya compartió Javier ahí la asistencia de los que no han visto los mensajes. Bueno, ¿qué ponemos de tema? Me
Pregunta Liz Duarte. Bueno, lo primero es que en la diapositiva pueden poner el procedimiento administrativo o la vía administrativa o la ley de lo contencioso administrativo como ustedes gusten. Cualquiera de los temas se les va a tomar como buenos. Y continuamos con el artículo 3 que nos indica que las resoluciones serán notificadas a los interesados personalmente citándolos para el efecto o por correo que certifique la recepción de la cédula de notificación. Para continuar el trámite deberá constar fehacientemente que él o los interesados fueron debidamente notificados con referencia expresa de lugar, forma, día y hora. Es decir, que para notificar estas resoluciones, el órgano administrativo puede hacerlo de forma personal al momento de que el administrado va a preguntar cómo va su procedimiento administrativo. En ese momento va a notificarse y va a quedar constancia con forma, día y hora en que se realizó la notificación. Forma, lugar, por ejemplo, fue la solicitud en el Ministerio de Ambiente, lugar en el Ministerio de Ambiente. Forma, de forma presencial y directa, tal día y tal hora. Se debe de especificar. O también por correo que certifique la recepción de la cédula de notificación. Esto quiere decir que si se va a hacer por otro medio, debe de hacerse, debe de quedar constancia de que se recibió esa cédula de notificación, debe de haber un comprobante de que efectivamente a través de esa cédula de notificación se recibió la resolución por parte del administrado. Y dice que si no se puede continuar con este trámite sin demostrar fehacientemente que los interesados fueron debidamente notificados. Si no hay un documento que garantice que fueron debidamente notificados, no puede continuar el trámite el órgano administrativo. Debe de esperar a notificar de forma adecuada. Bueno, continuamos. Artículo 4. Importante, artículo 4, pongan mucha atención también. Clases. ¿Cuáles son las clases? Las resoluciones administrativas serán. ¿Cuáles son las clases de resoluciones administrativas? Providencias de trámite y resoluciones de fondo. Estas últimas serán razonadas, es decir, las de fondo, y atenderán el fondo. Ya les expliqué qué es el fondo y serán redactadas con claridad y precisión. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las clases de resoluciones administrativas reguladas en la Ley de lo Contencioso Administrativo? Providencias de trámite y resoluciones de fondo. Ya vamos a definir vamos a ponerles una definición de cada una y van a entenderlas de una mejor manera. Providencias de fondo, de trámite y resoluciones de fondo. ¿Qué dice de la segunda? Deben de ser redactadas con claridad y precisión. No se van a extender en asuntos que no le corresponden. Únicamente centrarse en la solicitud y ser claras. ¿Por qué claras? Porque las debe entender el administrado. Y el administrado no necesariamente conoce legalmente el procedimiento administrativo. Cualquier persona debe de entenderlas. Y aquí hicimos un paréntesis en los artículos y les ponemos la definición de resolución administrativa. Si les pregunto en el examen, ¿es el acto unilateral de voluntad del órgano administrativo por medio del cual se emite una decisión sobre un asunto que se encuentre bajo su conocimiento? Es la resolución administrativa. Es ese acto unilateral de voluntad, de decisión de parte del órgano administrativo. ¿Y a qué nos referimos con voluntad? La decisión que decidió tomar el órgano administrativo de conformidad a lo que él determine, ¿verdad? Si es procedente, si no es procedente, si atender a dicha solicitud sería legal o no. Toda esa situación, toda esa voluntad, o sea, esa voluntad se refiere a esa decisión que toma el órgano administrativo respecto a un asunto que fue sometido a su conocimiento. Y es unilateral, ¿por qué? Porque le emite el órgano administrativo, no le está y le emite de forma personal, no le está emitiendo en conjunto, no le está emitiendo atendiendo o respetando la decisión de otros órganos, ¿verdad? Sino únicamente dictada por su voluntad.
Me cuentan si tienen dudas, yo sigo al pendiente. Bueno, me preocupa que no hayan dudas, compañeros, pero espero que sea porque entienden. Bueno, y aquí regresemos, estamos todavía en el artículo 4. Estas dos diapositivas solo van a definir y hacer que entiendan de una mejor manera el artículo 4, pero el artículo 4 son estas tres líneas, es bien pequeño. ¿Y cuál es la clasificación de las resoluciones administrativas? Como ya no lo indica el artículo, como lo establece el artículo 4, son providencias de trámite. ¿Qué son las providencias? Les preguntan en el examen. ¿Cuál es la clasificación y desarrolle las mismas? Son providencias de trámite y resolución de fondo. Aquí tienen una definición de ambas. Providencias de trámite son las resoluciones administrativas que se emiten por la autoridad administrativa para impulsar el desarrollo del procedimiento administrativo. ¿A qué nos referimos con impulsar? A que continúe, a que se dé trámite a ese procedimiento administrativo. Un ejemplo, una providencia de trámite. El Ministerio de Cultura y Deporte admite para su trámite la solicitud planteada por el señor César Andrés Calmo Cus, quien se identifica. Esa es una resolución de trámite. Está admitiendo para su trámite una demanda. Una solicitud. Demanda no. Una solicitud de parte del administrado. Y otro ejemplo, ¿verdad? El el órgano administrativo corre audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que se pronuncie respecto a la solicitud hecha por el administrado. Esa es una resolución de trámite. Solo está corriendo audiencia, solo está señalando que está impulsando ese procedimiento de conformidad con lo que establece la ley. No, incidental no hay en este García Josué, no, incidental no hay en esta vía. Ahorita van a ver de qué forma van a tramitar cada una de las. Por ejemplo, los medios de impugnación tienen un plazo determinado que no es la vía incidental. Recuérdense que la vía incidental está regulada en la ley del organismo judicial y no hemos llegado a la vía judicial, estamos todavía en la vía administrativa. Y la otra clasificación, pero buena pregunta, sí, sí puede tender a confundirse a veces y está bien que lo tengan claro desde este momento. Y las resoluciones de fondo, que son las resoluciones administrativas razonadas, que atienden el fondo del asunto sometido a conocimiento de la autoridad administrativa competente o nuevamente competente. Vean cómo lo remarca. Y deben ser redactadas con forma clara y con precisión. Lo mismo que nos indica el artículo. Ya les indiqué qué es el fondo del asunto, ya les expliqué. Si tienen duda, pregunten nuevamente. A mí no me importa explicarlo 10 veces, lo que me interesa es que entiendan. Vamos al artículo 5. El artículo 5 nos establece que se archivarán aquellos expedientes o trámites en los que los administrados dejen de accionar por más de 6 meses, siempre que el órgano administrativo haya agotado la actividad que le corresponde y lo haya notificado. ¿Qué quiere decir? Que si usted inicia un procedimiento administrativo ante un órgano administrativo y dejó de accionar dentro de ese procedimiento administrativo, no sé si me escuchan de forma clara. Bueno, siempre que usted inició ese procedimiento administrativo y dejó de accionar dentro de ese procedimiento administrativo, eh, y el órgano administrativo ya agotó la última actividad que debía realizar, actividad que puede ser correr audiencia a determinada persona, actividad que puede ser hacer la notificación correspondiente. Esa es una actividad que realiza el órgano administrativo. Si el órgano administrativo sí realizó esa actividad y usted deja de accionar o deja de interesarse en ese proceso por 6 meses, van a archivar su procedimiento administrativo. Por eso es importante que estén ahí al pendiente, que estén ahí
viendo de qué forma le dan trámite. Y lastimosamente en Guatemala ustedes saben que hay que estar insistiendo, ¿verdad? Si no, uno no insiste, a la gente le da igual. Y no culpo, tal vez no es que les dé igual, no culpo, a veces no es culpa de los administrados, ¿verdad? Hay unos que sí, qué decepción, ¿verdad? Pero hay otros que de verdad tienen una carga laboral que ustedes no se imaginan. Hay otros que les gusta ahí jugar Candy Crush, otras cosas en la oficina, ¿verdad? Eso sí, muy mal, pero hay algunos que sí tienen una carga laboral muy grande. Entonces, hay que estar al pendiente, si no les van a archivar su expediente administrativo. Vamos con el otro artículo. Aquí concluye el procedimiento administrativo sin recurso en este artículo. Les preguntamos en el examen, ¿en qué artículos está regulado el procedimiento administrativo sin recurso del artículo 1 al 6 de la Ley de lo Contencioso? Sí, tienen que ser notificadas. Buena pregunta, Mariela. Les repito, deben de ser notificadas y deben de ser notificadas como anteriormente lo vimos, ¿verdad? De forma personal o a través de otro medio en el que quede la constancia de vida de que se hizo la notificación. Bueno, artículo 6, revocatoria de oficio. Antes que las resoluciones hayan sido consentidas por los interesados, pueden ser revocadas por la autoridad que las haya dictado. Se tendrán por consentida una resolución cuando no sea impugnada dentro del plazo. Que ya vamos a ver el plazo más adelante, es de 5 días. El plazo, si en 5 días el administrado ya no impugnó la resolución dictada hasta este momento, que es el procedimiento sin recurso, se va a tener por finalizado el procedimiento administrativo. Y nos indica que se puede revocar de oficio una resolución siempre que las resoluciones hayan sido consentidas por los interesados. Es decir, que si concurre ese plazo, el órgano administrativo ya no puede revocar esa resolución. Y revocatoria de oficio, o sea, revocar esa resolución es decir, o sea, es que el órgano administrativo reconsideró su decisión y determina que va a tomar otra. O sea, tiene la facultad, vean lo que puede hacer el órgano administrativo. Puede, en palabras simples, arrepentirse y tomar una nueva decisión respecto al asunto. ¿Estamos claros con eso? Espero que sí. No leo comentarios por el momento, entonces espero que estemos todo claro. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Tampoco es parte de la ley, pero les puse este contenido para que entiendan los artículos que vienen. Estamos en el artículo 6 y ahorita vamos a iniciar con el procedimiento administrativo con recurso. Un procedimiento administrativo con recurso. Entonces vamos a definir. Lo que quiero que tengan claro es que este contenido no es parte de la ley. Cuando es parte de la ley, ahí arriba les pongo que es determinado artículo. Este es un paréntesis a la ley. Y vamos a definir primeramente, antes de adentrarnos a los recursos que establece la ley, que es un recurso administrativo. Y el recurso administrativo, pregunta de examen, es el medio legal de impugnación que tiene el administrado para oponerse a los actos de la administración pública cuando considera que se han violentado algún derecho y es necesario que se revise la resolución de fondo emitida. Es decir, la resolución que se adentra, que toma la decisión voluntaria por parte del órgano administrativo. Van a caber contra esas resoluciones. Y nos establece dos recursos, nos da la definición de dos recursos, esta definición, que son precisamente los recursos que regula la ley. Es el recurso de revocatoria y el recurso de reposición.
El recurso de revocatoria es el recurso administrativo que procede en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga un superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad del Estado. ¿Qué quiere decir? Que cuando si este órgano que emitió la resolución tiene una autoridad superior, se va a plantear revocatoria. Un ejemplo, la Dirección General de Educación Física, la Dirección General de Deportes, que forma parte del Ministerio de Cultura y Deportes, emite una resolución con la que usted no está de acuerdo. ¿Cuál es el recurso, el medio de impugnación idóneo? La revocatoria. ¿Por qué? Porque esa dirección tiene un órgano superior, que es el Ministerio de Cultura y Deportes. ¿Está claro? Revocatoria cuando el órgano que emite la resolución tenga un órgano superior. Por ejemplo, la facultad de derecho le niega una... Esto es más enfocado al procedimiento especial, pero es un ejemplo muy claro. Le niega determinada situación, ¿verdad? Le niega que usted solicitó una cuarta oportunidad para que poder llevar algún curso y que no le alcance el plan de repitencia. Si no le resuelve la facultad como usted considera, puede venir y presentar un recurso que sería en este caso la revocatoria para que conozca el órgano superior que sería el Consejo Superior Universitario. El plazo lo vamos a ver ahorita, Brenda, en los artículos. Ya les dije que es de 5 días, pero vamos a leerlo bien, bien. Y el otro recurso, que es el recurso de reposición, escuchen claro, es el recurso administrativo que procede en contra de las resoluciones dictadas por ministerios, autoridades administrativas superiores, individuales o colegiadas. Es decir, que se plantea reposición cuando la resolución es dictada por el órgano de mayor jerarquía de determinado órgano administrativo. En el caso de los ministerios, el ministro, ¿verdad? O sea, es cuando la resolución fue dictada por un órgano que ya no tiene mayor superior jerárquico. Y se le denomina el recurso de reconsideración. ¿Por qué? Porque es este mismo órgano superior el que va a volver a conocer ese recurso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo va a conocer él? Porque no hay un órgano con mayor jerarquía. Bueno, vamos aquí, creo que por la hora nos vamos a quedar aquí. Quedan algunas diapositivas pendientes, bastantes diapositivas pendientes, pero por cuestión de tiempo y entendiendo que algunas personas utilizan datos, ¿verdad? Para llevar su clase, no nos gusta extendernos más de una hora, ¿verdad? Para no causarles un gasto muy, muy grande. Entonces... vamos a terminar la clase aquí. Recuerden que quedamos en la clasificación de las resoluciones administrativas y estas están reguladas están reguladas en la ley de lo contencioso, en el artículo 9, en el artículo 7, el artículo 8, y ahí están en la diapositiva, las pueden leer detenidamente. Ahí está el plazo también, que es de 5 días. Yo espero la siguiente clase, si no en otra ocasión, poderles concluir esta diapositiva, pero es bastante clara la ley, además de que les pongo algunas diapositivas que no forman parte de la ley, pero les explica de forma clara a qué se refiere el artículo, ¿verdad? Si no hay ninguna duda más hasta donde vamos, creo que quedamos por finalizado. Pregunta Eddie Huarcas Jiménez, es decir, en contra de la autoridad máxima de la institución que se trate. Exacto, Eddie. No es cuando no existe una autoridad superior en esa institución. Entonces ahí va a plantear, en el caso del procedimiento administrativo general, los ministerios, entidades autónomas descentralizadas. En el especial va a regular cada ley
qué recursos van a plantear. Muchos adoptan estos mismos, ¿verdad? Muchas leyes adoptan estos mismos recursos, muchas leyes especiales, pero hay algunas leyes que regulan algunos otros o cambian totalmente, ¿verdad? Pero lo que quiero es que estemos claros que existen dos recursos. Pregunta de exámenes: ¿qué recurso regula el artículo? ¿Qué recurso regula el artículo tal y tal? ¿Cuál es el recurso de revocatoria? ¿O qué artículo regula el recurso de revocatoria? Artículo 7. ¿Qué recurso regula la ley de lo contencioso administrativo? El recurso de revocatoria y recurso de reposición. Es decir, que todo esto puede ser pregunta de examen, entonces deben de estudiarlo de forma detenida. Ahí tienen la diapositiva, pero espero poder completar la explicación, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda, se adelanta a esta diapositiva y tiene alguna duda, puede hacérmela con mucho gusto. Algunos preguntaban en los comentarios de la videollamada, es una buena manera de hacerlo, entonces ese puede ser un medio a través de WhatsApp, a través de Facebook, yo estoy para servirle. Sí, Brenda, excelente, Brenda. Si se interpone recurso de reposición, ya no puede interponerse revocatoria, sí. Únicamente cabe un recurso, no se pueden interponer. Si le imagínese, usted plantea revocatoria y después quiere que plantear reposición, no se puede. Únicamente se puede plantear uno de los dos, que está desarrollado de forma muy específica en la ley, ¿verdad? Es clara la ley en eso y lo vamos a ver en su momento. Bueno, si no hay ninguna duda, damos por concluida la clase de hoy. Les agradezco mucho su atención. Les deseo el mayor de los éxitos tanto en este curso como en los demás cursos. Y les repito, cualquier duda o inconveniente, estoy para servirles. Para mí es un gran gusto y honor estar con ustedes, ya que es muy gratificante poder compartir un poco el conocimiento que uno adquiere a lo largo de la carrera, ¿verdad? Bendiciones para todos, feliz noche y que estén muy bien. Un gusto saludarlos. Estudien las diapositivas, estudien la ley. Ya les había dicho que la leyeran, me imagino que algunos lo hicieron, pero se los vuelvo a decir: estudien la ley, estudien las diapositivas. Es una ley bastante simple, pueden surgir algunas dudas que con mucho gusto vamos a resolver, pero obviamente si no leen no van a haber dudas, ¿verdad? Que tengan feliz noche y que estén muy bien. Cualquier cosa estoy a la orden. Gracias a todos, de verdad espero que hayan entendido. A veces me preocupa que no hayan muchas dudas porque no sé si no están poniendo atención, pero yo espero que porque estén entendiendo de buena forma. Feliz noche a todos y gracias por sus mensajes. Feliz noche a todos. De igual forma yo leo sus comentarios por si